uno de los elementos que se han señalado consuetudinariamente es que la plataforma tecnológica que el Consejo Nacional Electoral en Venezuela despliega permite detectar el voto o el contenido del voto de cada ciudadano. Nosotros hemos auditado detalladamente todo esto y eso es materialmente imposible. Por supuesto que recae bajo nuestra absoluta responsabilidad del Comando Venezuela. Los captahuellas, señor Márquez, porque el temor de los venezolanos es que justamente pudiera pasar lo ocurrido en épocas anteriores con la llamada lista Tascón, donde se descubría por quién estaban firmando o por quién estaban votando. Pero es importante, señor Calderón, resaltar que la lista Tascón no fue construida en un proceso electoral, fue construida utilizando las firmas que se hicieron públicas para solicitarle un referéndum revocatorio a Hugo Chávez. No fue construida en base al contenido de los votos de los ciudadanos en el referéndum, sino las firmas que se hicieron públicas como previo a esto. Es decir, nadie en Venezuela nunca ha podido detectar por quién ha votado otro ciudadano, ni el gobierno, ni la oposición, ni ningún ciudadano en particular. De tal manera que el uso de las captahuellas puede ser utilizado como un elemento de chantaje frente a la opinión pública, en el sentido que hay mucha gente, sobre todo los empleados públicos, los beneficiarios del gobierno, de las misiones o los programas sociales del gobierno, que pudieran creer que efectivamente con la captahuella se vulnera el secreto al voto. Ahora, yo debo utilizar esta tribuna que usted me permite para decir que eso es absolutamente falso y que no pasa de ser un chantaje sin contenido que el gobierno en todos sus niveles, en su ministerio, en su oficina, pretende hacer. Pero le decía que la responsabilidad principal nuestra es cuidar estos votos de los venezolanos que confían en Capriles, que confían en que es posible construir un mejor futuro para Venezuela, y estamos en mejor condición que en ningún otro momento de la oposición. Nuestra unidad opositora está firme, está fuerte, tenemos testigos en todas las mesas y ahorita tenemos un debate público con el Consejo Nacional Electoral en materia de acreditación de los miembros de mesa para garantizar la transparencia en la constitución de los órganos electorales en cada una de las mesas. Sí. De tal manera que estamos montados en un proceso que, como bien ha dicho Capriles, es un proceso en el cual básicamente podría ser comparado con un enfrentamiento entre David y Goliat. Vamos a revisar, señor Márquez, por partes cada una de estas declaraciones. En medio de la reñida competencia electoral que le planteó en estos comicios la oposición venezolana a Hugo Chávez, renace en el electorado la preocupación y la incertidumbre, como lo decíamos, frente a la transparencia con la que serán contabilizados los votos. A propósito de estas denuncias, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en la ciudad de Nueva York al exasesor del Ministerio del Interior y de Justicia, Anthony Quinn. Este ingeniero, asilado en los Estados Unidos, denuncia que el gobierno del presidente Chávez cuenta con una tecnología manejada desde Cuba que le permitiría alterar los resultados electorales del próximo 7 de octubre en caso de que pierda los comicios. Señor Quinn, pues lo hemos invitado al programa La Noche de NTN 24, pues para hablar de este proceso electoral, este importante proceso electoral que se avecina en su país, en Venezuela. Usted es uno de los hombres que más conoce de cómo funciona en términos informáticos el sistema electoral venezolano. Hay rumores, hay preocupación en un sector de Venezuela ante la posibilidad de un presunto fraude, en el cual los resultados no sean transparentes como pues usualmente se espera de cualquier proceso electoral. ¿Qué puede decir usted frente a esta preocupación que existe en un sector de la opinión pública en Venezuela? La preocupación es correcta. Definitivamente ha habido algunos procesos electorales los cuales no han sido completamente transparentes. Tanto en Venezuela, los procesos electorales con anterioridad se hacían de forma manual. El presidente Chávez vio a través del uso y el manejo de la información y a través de los componentes electrónicos la posibilidad de tener esa información con anticipación. Esa es la razón por la cual se automatizan los procesos electorales. Eso le da el pie para estar un paso adelante con los resultados y saber
cuál ha sido la preferencia del venezolano durante el proceso de votación. Señor Dacuín, ¿cuánto tiempo usted estuvo trabajando y cómo fue ese aporte que usted hizo en términos tecnológicos al gobierno venezolano? Expliquémosle a nuestros televidentes usted por qué conoce tanto de la forma como funciona internamente la tecnología y todo lo que tiene que ver con la forma como se procesan los votos y la información de cada uno de los ciudadanos en Venezuela. En el año 1997, mucho antes de que el presidente Chávez fuera electo presidente, yo tuve la oportunidad de involucrarme a través de la Dirección de Identificación y Extranjería con la modernización de los sistemas de identificación. Esto tenía que referente a la emisión del pasaporte y a la emisión del documento de la cédula de identidad. En el año 97 existía una fiscalía de cedulación. La fiscalía de cedulación por lo general estaba en control de la oposición. Cuando el presidente Chávez gana las elecciones y cuando se va al referendo del año 2000, donde se decide hacer un consultivo para la modificación de la Constitución Nacional, es cuando se plantea por primera vez la inclusión de medios electrónicos a fin de manejar la información con muchísima más eficiencia. Esa es la razón fundamental cuando yo comienzo a trabajar directamente con la administración de la dictadura del presidente Chávez. Desde el año 97 ha sido mi experiencia hasta el año 2008, cuando yo dejo de formar parte del equipo del gobierno del presidente Chávez, como asesor y como líder de proyecto. Señor Dacuín, pero finalmente, ¿por qué usted es separado del gobierno venezolano? ¿Por qué usted no continúa entregando esas asesorías? Fundamentalmente en el año 2000, con los acontecimientos del año 2002, el 11 de abril, el presidente Chávez visualiza que hay un alto rechazo a la forma como él se estaba conduciendo. La población venezolana comienza a determinar que el ofrecimiento que él había hecho cuando era candidato presidencial obviamente se alejaba muchísimo de la realidad. Esa realidad le ofreció que si en 2 años él no cumplía con los términos, él podía ser revocado, él no repetiría, él nunca usaría un uniforme militar. Entonces, toda la administración del presidente Chávez, todos los ofrecimientos se han basado en una simple mentira. Cuando yo tuve la oportunidad de involucrarme directamente con la emisión de los documentos, con la modernización del pasaporte y con la emisión de la cédula de identidad, es cuando ellos deciden desaparecer la Fiscalía de Cedulación. La Fiscalía de Cedulación, en manos de la oposición, era el único ente que garantizaba que había imparcialidad y que esa tal parcialidad no iba a estar presente. Eso se fundamenta dentro de las sospechas que yo comienzo a visualizar. Cuando el presidente Chávez, si él no tenía intenciones de un gobierno de permanencia, que tenía 14 años obviamente como presidente dentro de ese proceso dictatorial, en el año 2002, ¿por qué le entrega las bases de datos a una potencia extranjera? Se las entrega a Cuba. Cuba es quien administra el sistema de identificación de Venezuela. Cuba es quien administra el sistema de control electoral de Venezuela. Las bases de datos no fueron construidas en Venezuela. Las bases de datos se hicieron todas en La Habana, en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Entonces, cuando yo comienzo a atar cada uno de los procesos, qué está pasando directamente dentro del CNE, dentro del Consejo Nacional Electoral, qué está pasando directamente con la emisión del documento de identidad, cuando se envían los datos a La Habana, se llevaba por la cédula número 17 millones. 17 millones era el número de correlación. Cuando las bases de datos regresan de La Habana y comenzamos a cedular comisión de identidad, comenzamos a cedular con el número 22 millones. Entonces decimos, bueno, Dios mío, hay 5 millones de ciudadanos que se cedularon en el término de 1 año y medio. No puede ser. Esto es algo que obviamente genera sospecha, y cuando se generan ciertas sospechas es cuando vemos que comienzan a incidir sobre los resultados electorales y comienza esta población electrónica a sufragar de alguna manera, pero no podemos auditar, no podemos certificar que esos ciudadanos realmente existan o que esos ciudadanos realmente haya cumplido cada uno de los derechos que se exigen en Venezuela para poder votar. Bueno, señor Dacuín, con esto que usted me acaba de revelar y de explicar a nuestros televidentes en América Latina, me da pie para preguntarle algo. ¿Usted cree que en las elecciones del próximo 7 de octubre que se llevarán a cabo en Venezuela, el gobierno finalmente va a tener un control total sobre quién vota por quién? Porque existe también ese miedo en un sector de la oposición en Venezuela, y es
definitivamente que a través de estas captahuellas, de estos mecanismos que serán utilizados para las elecciones, finalmente el gobierno termine determinando por quién votó por el presidente Hugo Chávez y quién votó por la oposición, en este caso por el candidato Enrique Capriles. En estos momentos yo quisiera hacer un desmentido. En estos momentos el Consejo Nacional Electoral está llevando a cabo una propaganda que se están auditando las bases de datos del sistema de huellas dactilares. El sistema de huellas dactilares está basado en algo que se llama AFIS. El AFIS de Venezuela no es lo suficientemente robusto ni es lo suficientemente capaz para comparar uno en N el número de ciudadanos en un solo día como un proceso electoral. Entonces existe una gran fábula, una gran mentira de que cuando usted coloca su huella de identidad, esa huella de identidad va a un proceso de comparación. Esa huella de identidad simplemente es una base de datos pequeña que está en ese computador de ese centro electoral. No hay posibilidad de hacer esa comparación en tiempo real. Entonces aquí uno de los primeros desmentidos con el CNE. El segundo desmentido, sí existe la posibilidad de saber por quién votó usted. Es sencillo, es un logaritmo matemático. Obviamente yo no quiero impulsar la abstención. Se me ha acusado junto a otras personas que están en el exilio, que formamos parte del exilio tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Asia, y de que nosotros tenemos una política de promulgar la abstención en Venezuela. No queremos promulgar la abstención, lo que queremos es simplemente decir, en Venezuela mientras los procesos electorales sean de forma electrónica, el presidente Chávez o la dictadura del presidente Chávez va a tener un paso adelante y va a poder determinar cómo es la preferencia, le va a dar posibilidad de hacer todos los cambios numéricos como se han hecho en elecciones anteriores. No es secreto para nadie, yo estuve presente en el año 2004 y el presidente Chávez estuvo revocado en el año 2004 y los números electrónicamente se cambiaron. Para aquel entonces la gente no sabía absolutamente nada del centro alterno que existía en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en el piso 5, la antigua sede de la Gobén. Pero las personas que estuvimos presentes en el piso 5, que vimos cómo se hicieron los cambios, obviamente somos todas las personas venezolanas, que hoy en día muchos de ellos que han fallecido en accidentes de tránsito, han sido eliminados obviamente por los servicios de inteligencia en Venezuela y otros tuvimos que salir al exilio. Quien maneja la información maneja el poder y esa es la base fundamental como el presidente Chávez se ha venido cada vez constituyendo de una forma más radical. Tiene control total de la información sobre la base de datos de los venezolanos, cuáles son los correos electrónicos que escriben, cuántas veces entran en Skype. Mientras todo esté conglomerado a través del sistema CanTV y sea un solo ente administrador, sea un solo ente regulador, no hay posibilidades de salir adelante. Hay que hacer el juego desde el punto de vista como se está haciendo, como tiene que ser desde el punto de vista militar. Yo no estoy abogando para una salida militar, pero tenemos que enfrentar a Chávez. La única forma es pensando militarmente. Es necesaria esa asesoría militar porque él está haciendo un juego de posicionamiento militar y eso es lo que realmente lleva a la oposición en desventaja. Esa es la razón fundamental por la cual yo tengo la teoría de que el presidente Chávez va a quedar reelecto con una gran mayoría de votos y obviamente la oposición va a decir que hubo fraude. Pero que el fraude está presente. Pero evidentemente se habla, supuestamente los que han dicho que puede haber un fraude electoral el próximo 7 de octubre, pues tienen esa preocupación. Pero por otro lado también tienen la preocupación de que haciendo ese tipo de denuncias se genera abstencionismo, que es lo que usted plantea en este momento. ¿Hasta dónde el gobierno venezolano, el Estado del presidente Hugo Chávez, está espiando y tiene los mecanismos tecnológicos para espiar todos los movimientos que hace la oposición? Eso se está haciendo desde el año 2007. Desde el año 2005 se hizo un programa beta. Era una versión en beta que no estaba completamente, el nivel de optimización que había era del 73%. En el año 2007 pasa a ser 100% operativo. En el año 2007 la dictadura del presidente Chávez tiene la posibilidad en tiempo real de poder conocer las cuentas de correo electrónico de cualquier ciudadano. Han habido alianzas estratégicas con empresas que han ido a Venezuela y se ha comprado esa tecnología. La Universidad de las Ciencias Informáticas en Cuba ha desarrollado un programa especial para eso, junto con una empresa en Colombia, en Bogotá, que también ha permitido y ha sido una gran colaboradora en este sistema de, obviamente, de acceso, no se llama espionaje, el gobierno del presidente Chávez no lo quiere llamar como espionaje, lo quiere llamar como control de la información, la contrainteligencia, el resguardo nacional.
pero dentro del punto de vista del resguardo nacional están violando la privacidad de cada ciudadano. Han habido contratos con empresas españolas como CF Labs, han habido contratos con empresas en Bielorrusia, han habido contratos con empresas en Irán, que obviamente han desarrollado tecnologías electrónicas y le permite al presidente Chávez en este momento tener un 100% control de toda la información electrónica que se maneja en Venezuela.